Hola hermanos, el día de hoy 24 de septiembre del 2021 es viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, algunos dicen Nuestra Señora de la Misericordia. Vamos, en fin, se trata de una advocación preciosa que tiene su origen y aquí la discusión es muy amplia. O sea que aquí quiero que me entiendan que voy a basarme en lo que dice la mayoría de los escritos, porque incluso la Orden de la Merced, de la redención de cautivos, que nace alrededor de esta devoción y ellos consideran que ese es el motor, que ella es la guía, que ella es la razón de ser de la orden, es discutible incluso cómo nació la orden, entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos por partes. ¿Qué es lo que la mayoría, el consenso de la mayoría de los historiadores? El 1 de agosto, algunos dicen el 10 de agosto, lo que pasa es que de repente es que era primero, entonces el cerito, la O de primero aparece como que si fuera 0 y entonces termina siendo 10. Pero los mercedarios de todas maneras han celebrado a Nuestra Señora en la Merced siempre el domingo más cercano al 1 de agosto. Pero en fin, entonces, el 1 de agosto de 1218, la Virgen se apareció al mismo tiempo al rey Jaime I, a San Raimundo de Peñafort y a San Pedro Nolasco. Entonces, y les pidió que se fundara una orden que se encargase de redimir, utilicemos la palabra como era, para poder salvar, para rescatar a los cristianos que habían caído en manos de los musulmanes. Y de ahí nacerá la Orden de Redención de Cautivos, que hoy se llama la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Ellos se encontraron el 24 de septiembre y se compartieron aquello. Por eso es que la fiesta queda el 24 de septiembre. A los mercedarios le debemos, en mi país, por ejemplo, nosotros fuimos evangelizados por franciscanos y por mercedarios, así que la deuda es eterna para con ellos, ahí no hay ninguna manera. Yo miro un mercedario inmediatamente, y tenemos aquí, lógicamente, en nuestra diócesis, yo inmediatamente les doy las gracias, porque a ellos les debemos la fe. Bueno, y en el altiplano boliviano, por favor, ¿no? Toda esa zona fue evangelizada por ellos. Bueno, Quito, Lima, vamos, la devoción es grande por eso a Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, en Cataluña, que se extendió tantísimo, por lo mismo. Bueno, todavía hay muchos cautivos, hay mucha gente esclavizada. Piensen en todo el tema de la trata de personas, ¿no? Todo el tema de la venta de órganos. Es que es una cosa que realmente le pone a uno los pelos de punta, ¿no? Bueno, hay que invocar a nuestra Madre y sobre todo a aquellos que venden su conciencia, ¿no? Y que se vuelven esclavos de una ideología, también hay que pedir por ellos, sin duda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos con el profeta Ageo. El profeta Ageo ya sabemos, lo hemos empezado a leer ayer. Hoy leemos el capítulo 1, versículos 15 hasta el capítulo 2, versículo 9. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, ánimo pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones, y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos. Dirá alguno: Padre, pero esta profecía no se cumplió. No se cumplió porque el templo no llegó a ser, el segundo templo no llegó a ser, de hecho el tercer templo, o sea, el templo que construyó Herodes, que fue el que conoció a Jesús, va a ser mucho más esplendoroso todavía, incluso que el de Salomón, según se dice, ¿no? Y este fue un templito. Este no llegó a ser, pero a mí lo que me encanta es ánimo, ánimo. A mí me gusta siempre, a todas las personas les digo al final, ánimo, ánimo. Siempre yo estoy queriendo animarles, evidente, porque necesitamos eso, ¿no? Hay tantos retos, tantas dificultades, tantos problemas, tantos obstáculos. Y por eso necesitamos saber que el Dios de la paz está con nosotros. Yo estaré con ustedes como se los prometí desde que salieron de Egipto. No teman,
No teman, ánimo, 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 ánimo pueblo entero. Bueno, nosotros necesitamos esas palabras de ánimo, ¿no? Porque estamos viviendo situaciones verdaderamente dolorosas con la pandemia, con la crisis política, la crisis social, la crisis mundial, la crisis ecológica. Oigan, el secretario general de las Naciones Unidas lo ha dicho recientemente, ¿no? Porque esta semana están en Asamblea General. Realmente estamos ante una situación de una calamidad mundial. Si sigue aumentando la temperatura un grado, de hecho medio grado, que aumente, va a ser terrible, oigan, el deshielo, bueno, estamos ante una situación grave, ¿no? Entonces, no teman, o sea, aquí hay que poner de nuestra parte ánimo, hay que no levantar más edificios o más industrias para que produzcan más CO2, no, sino porque tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros y tenemos que salir adelante. El Evangelio. Bueno, la versión de lo que hemos escuchado en los últimos 2 domingos, la versión, bueno, del domingo antepasado, del Evangelio de Marcos, ahora Lucas. Capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les decía yo, hace 2 domingos hemos leído este texto en la versión de Marcos, ¿no? Sabemos la historia, ¿eh? Lo repiten los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El primero es Marcos, evidentemente. Y Jesús, en la versión de Marcos y de Mateo, nos dice que andaba por las aldeas de Cesarea de Filipo. El único que cuenta que Jesús estaba en oración es Lucas. Estaban en un lugar apartado para orar. O sea, las preguntas de Jesús nacen en este caso de su oración, de su contacto con el Padre. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y aquí lo que dicen es lo mismo, ¿no? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Es lo mismo en Mateo y en Marcos también. Bueno, Jesús es un profeta, Jesús es una persona importante, Jesús es una persona comparable con estos grandes, ¿no? Con Juan el Bautista, que es el último de los profetas, con Elías, que es el primero. Entonces, claro, es un personaje. Pero es un iluminado, van a decir algunos, cosa más ridícula. Jesús es un iluminado, igual que Mahoma, igual que Buda, igual que Confucio. No se confundan, por favor. Jesús no es ningún iluminado. Jesús es la luz, que no es lo mismo. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Mesías de Dios. ¿Ya lo notan? ¿Ya lo notan? Las 3 respuestas en Mateo, Marcos y Lucas. El Mesías, el ungido. Las connotaciones que tiene esto, ¿no? Porque el concepto que tenían los judíos en ese momento del mesianismo en general son terribles, ¿no? Y por eso Jesús se los prohíbe severamente, dice esta traducción, para que no se lo dijeran a nadie. Cuidadito, y dicen que yo soy el Mesías porque estos van a pensar que voy a sacar allá una espada y vámonos en contra de los romanos y a liberar este pueblo. Y no es el concepto, no es la idea. Qué difícil nos es conocer quién es Cristo, ¿no? Aceptar el reto de la cruz, aceptar el reto, lo decía el Papa en estos días, lindamente, ¿no? En una reunión con los teólogos, les decía, es que hay que dejarnos iluminar por la sabiduría de la cruz. No cuesta, es que no nos gusta. Este Dios débil, este Dios que no interviene, este Dios que no agarra una espada y pone orden, hombre, que le corte las uñas a los corruptos, que mande un virus pero que acabe con todos los pícaros. No nos gusta este Dios, no nos gusta este Dios débil, frágil, necesitado, cariñoso, tierno, misericordioso. Nos cuesta. Hagamos oración. Tú eres, Jesús, la brújula más precisa para encontrar la felicidad. Tú eres, Jesús, el camino más recto para construir un mundo de hermanos. Tú eres, Jesús, el amigo más fiel y el esposo más amoroso. Tú eres, Jesús, el que viene cuando todos se van y el que se queda cuando todos se marchan. Tú eres, Jesús, el que se enciende cuando todo se apaga, el único que nunca falla. Tú eres, Jesús, el sol de mis días claros y la estrella de mis días oscuros. Tú eres, Jesús, el salvador de mis miedos, de mis pecados, de mis dudas. Tú eres, Jesús, el cimiento sobre el que construyo mi vida y la meta a la que me dirijo. Tú eres, Jesús, la razón de mi alegría y el fundamento de mi esperanza. Tú eres, Jesús, mi amor, mi paz, mi Dios,
mi Señor. Contigo iré, Jesús, si tú me ayudas. Contigo tomaré la cruz que nos conduce a la vida más grande. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, les bendiga el Señor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.